Me llamo Miguel, tengo 68 años y hoy quiero contarles una historia que cambió mi vida para siempre. Una historia sobre traición familiar, humillación, pero también sobre un secreto que nadie, absolutamente nadie, imaginaba que yo guardaba. Todo comenzó hace 8 meses, cuando perdí a mi querida esposa Carmen, después de 42 años de matrimonio. Ella era mi mundo, mi compañera, mi razón de ser. Cuando cerré sus ojos por última vez en el hospital, sentí que una parte de mí se iba con ella. Me quedé completamente solo en nuestra pequeña casa, rodeado de recuerdos y de un silencio que me aplastaba el alma. Fue entonces cuando mi hijo Carlos apareció. No había venido al funeral. Llegó 3 días después con una expresión que yo conocía bien desde que era niño. Esa mirada calculadora que ponía cuando quería algo. Se sentó frente a mí en la cocina, tomó mis manos arrugadas entre las suyas y me dijo con voz melosa: «Papá, no puedes quedarte solo aquí. Ven a vivir con nosotros, Patricia y yo te cuidaremos». En ese momento, con el corazón destrozado por la pérdida, sus palabras sonaron como un bálsamo. Pensé que finalmente mi hijo había madurado, que el dolor de perder a su madre lo había hecho reflexionar sobre la importancia de la familia. Qué ingenuo fui, qué terriblemente ingenuo. Vendí la casa donde había construido tantos sueños con Carmen. Esa casa donde vimos crecer a Carlos, donde celebramos Navidades, cumpleaños, donde amamos y reímos. La vendí porque creí en las palabras de mi hijo, porque pensé que iba hacia un hogar lleno de amor y comprensión. Los primeros días en casa de Carlos y Patricia fueron tolerables. Me dieron el cuarto más pequeño, el que usaban como bodega, pero yo no me quejé. Estaba agradecido de no estar solo. Patricia me recibió con una sonrisa forzada, de esas que no llegan a los ojos, pero yo interpreté su frialdad como timidez. Sin embargo, la máscara comenzó a caerse muy pronto. La primera señal fue durante la cena de mi segunda semana allí. Patricia sirvió la comida y cuando me acerqué a la mesa, Carlos me detuvo con un gesto brusco. «Papá, nosotros cenamos primero. Tú puedes comer después, cuando terminemos». Me quedé paralizado. ¿Había escuchado bien? ¿Mi propio hijo me estaba tratando como a un sirviente en su propia casa? Traté de sonreír, pensando que tal vez era una broma de mal gusto, pero la expresión seria en sus rostros me confirmó que hablaba en serio. Esa noche, mientras comía solo los restos tibios de la cena, sentí una punzada en el pecho que no tenía nada que ver con mi edad. Era humillación pura. Pero me dije a mí mismo que tal vez estaban pasando por un mal momento, que debía ser paciente y comprensivo. Qué equivocado estaba. Lo que siguió fue una escalada de desprecios que jamás imaginé que mi propio hijo sería capaz de infligirme. Patricia comenzó a dejarme listas de tareas cada mañana: lavar los platos, aspirar la sala, limpiar los baños, lavar la ropa. Al principio pensé que era una forma de hacerme sentir útil, pero pronto me di cuenta de la verdad. Una mañana, mientras lavaba el piso de la cocina con mis rodillas artríticas protestando a cada movimiento, escuché a Patricia hablando por teléfono con su hermana. «Sí, lo tengo trabajando como empleado doméstico. ¿Para qué más sirve un viejo inútil? Al menos que se gane la comida que come». Esas palabras se clavaron en mi corazón como dagas afiladas. Empleado doméstico, viejo inútil. Yo, que había trabajado durante 40 años como conserje en la escuela secundaria local, que había criado a ese mismo hijo que ahora me humillaba, que había sacrificado todo por darle una buena educación. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses de una pesadilla que parecía no tener fin. Carlos llegaba del trabajo y me miraba con desprecio, como si mi presencia fuera una carga insoportable. Patricia me hablaba a gritos cuando algo no estaba perfecto, como si fuera sordo además de viejo. Pero lo peor no eran las tareas o los gritos.
Lo peor eran las conversaciones que escuchaba cuando pensaban que estaba dormido. Hablaban de asilos, de liberarse de mí, de lo costoso que era mantenerme. Carlos llegó a decir una noche: «Es como tener una mascota vieja que ya no sirve para nada». Durante todo este tiempo, yo guardaba silencio. No porque fuera cobarde, sino porque aún tenía la esperanza de que mi hijo recordara quién era yo, de que el amor filial despertara en su corazón endurecido. Seguí haciendo las tareas, aguantando las humillaciones, tragándome las lágrimas de dignidad herida. Pero cada noche, antes de dormir en esa cama incómoda del cuarto que olía a humedad, tocaba mi billetera y sentía el pequeño papel que guardaba allí. Un papel que contenía números, cifras, secretos que ni Carlos ni Patricia podían imaginar. Porque ellos solo veían a un viejo conserje jubilado, pero no sabían la verdad completa sobre Miguel Hernández. No sabían que durante 4 décadas, cada peso que pude ahorrar, lo invertí sabiamente. No sabían sobre mis pequeñas pero constantes inversiones, sobre mi disciplina férrea para guardar dinero, sobre las oportunidades que supe aprovechar cuando nadie me prestaba atención. Y definitivamente no sabían sobre el testamento de la directora de la escuela donde trabajé durante tantos años, doña Elena Vázquez, quien antes de morir me había dejado algo que cambiaría mi vida para siempre. Pero esa revelación aún estaba por llegar, y antes de que sucediera tendría que soportar la humillación más grande de mi vida. Esa humillación llegó en una tarde de martes que jamás podré olvidar. Había estado todo el día limpiando la casa de arriba abajo, porque Patricia había invitado a sus amigas del club de bridge. Mis manos temblaban de cansancio cuando terminé de encerar el piso de la sala, pero me sentía satisfecho de haber hecho un buen trabajo. Cuando las amigas de Patricia llegaron, me refugié en mi pequeño cuarto como siempre hacía, pero a través de las paredes delgadas podía escuchar cada palabra de su conversación. Al principio hablaban de cosas triviales, pero pronto el tema se dirigió hacia mí. «¿Y ese señor que vive contigo?», preguntó una de ellas con curiosidad mal disimulada. «Ah, es el padre de Carlos», respondió Patricia con un tono de fastidio que me heló la sangre. «Un viejo conserje que no tiene dónde caerse muerto. Cuando murió su esposa, Carlos tuvo el error de traerlo aquí por lástima». Las risas que siguieron fueron como bofetadas en mi cara, pero Patricia no había terminado. «Lo tengo trabajando en la casa para que al menos se gane la comida. Es increíble lo inútil que puede ser alguien de esa edad. Solo espero que Carlos se decida pronto a mandarlo a un asilo, porque ya estoy cansada de mantener a este parásito». ¿Parásito? ¿Así me veía la mujer a quien había tratado con respeto desde el primer día? Sentí que las lágrimas corrían por mis mejillas arrugadas, pero me las sequé rápidamente. No podía dejar que me vieran llorar. Esa misma noche Carlos llegó del trabajo más irritado de lo normal. Había tenido problemas en su oficina y, como siempre, decidió descargar su frustración conmigo. Mientras cenaba, comenzó a hablar sin siquiera mirarme. «Papá, esto no puede seguir así», dijo mientras cortaba agresivamente su bistec. «Patricia está cansada de tenerte aquí, y yo también. Eres una carga económica y emocional que ya no podemos sostener». Patricia asintió con entusiasmo, como si hubiera estado esperando este momento durante meses. «Tu padre tiene razón, Miguel», me dijo con una sonrisa falsa. «Necesitas entender que nosotros tenemos nuestras propias responsabilidades. No podemos estar manteniendo a alguien que no contribuye en nada». «¿Que no contribuía en nada? ¿Acaso no veían que limpiaba su casa todos los días, que hacía las tareas más pesadas a pesar de mis dolores de espalda y artritis? ¿Acaso no importaba que pagaba mi propia comida con mi pequeña pensión de jubilado? Mira, papá», continuó Carlos, ahora mirándome directamente con esos ojos fríos que ya no reconocía como los del niño que una vez cargué en mis hombros. «Vas a tener que conseguirte un trabajo.
No me importa si tienes 68 años. Hay muchos lugares donde contratan personas mayores. O buscar otra alternativa. ¿Qué tipo de alternativa? Pregunté con voz temblorosa, aunque ya temía la respuesta. La mirada que intercambiaron Carlos y Patricia me lo dijo todo antes de que él abriera la boca. Un asilo, papá. Hay lugares muy buenos donde pueden cuidarte mejor que nosotros, donde estarás con gente de tu edad, donde no serás una molestia para nadie. Esas palabras cayeron sobre mí como un martillo. Mi propio hijo, la sangre de mi sangre, el bebé al que había cambiado pañales, al que había enseñado a caminar, al que había llevado al hospital cuando se enfermó, me estaba echando de su casa. Carlos, murmuré tratando de mantener la compostura, soy tu padre. Tú me trajiste aquí, me pediste que vendiera mi casa. ¿Dónde quieres que vaya? Su respuesta fue como una puñalada directa al corazón. Eso ya no es mi problema, papá. Tú decidiste vender tu casa. Yo no te obligué a nada, y ahora tienes que asumir las consecuencias de tus decisiones. Patricia sonrió con satisfacción, como si acabara de ganar una batalla importante. Pero Carlos aún no había terminado de destrozar lo poco que quedaba de mi dignidad. Se levantó de la mesa, se acercó a mí y señalándome con el dedo como si fuera un niño regañado, gritó las palabras que quedarían grabadas en mi memoria para siempre. «Consíguete un trabajo o te mando al asilo». El eco de esas palabras rebotó en las paredes de la casa, en mi corazón destrozado, en los recuerdos de todos los sacrificios que había hecho por él. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No solo mi corazón, sino también mi paciencia. Me levanté lentamente de la mesa, miré a mi hijo a los ojos por última vez como el padre sumiso y humillado que había sido durante esos meses terribles, y caminé hacia mi cuarto sin decir una palabra. Esa noche, acostado en la oscuridad, tomé una decisión que cambiaría todo. Saqué mi billetera. Extraje ese pequeño papel que había guardado celosamente durante tantos años y marqué un número de teléfono que no había usado en meses. «Licenciado Ramírez», dije cuando contestaron, «soy Miguel Hernández. Necesito que nos veamos mañana mismo. Ha llegado el momento de que mi familia conozca la verdad sobre quién soy realmente». Al colgar el teléfono, por primera vez en meses, sonreí, porque Carlos y Patricia estaban a punto de descubrir que habían cometido el error más grande de sus vidas al subestimar al viejo conserje inútil. Tenían razón en una cosa: era hora de que las cosas cambiaran. Pero no de la manera que ellos esperaban. La venganza más dulce no sería gritarles o insultarlos, sería mostrarles exactamente lo que habían perdido por su crueldad y su falta de respeto. Y créanme, lo que estaban a punto de descubrir los dejaría sin palabras. A la mañana siguiente me levanté antes del amanecer y me vestí con mi mejor traje, el mismo que había usado en el funeral de Carmen. Carlos y Patricia aún dormían cuando salí silenciosamente de la casa. Tenía una cita con el destino y nada ni nadie iba a detenerme. El licenciado Ramírez me recibió en su elegante oficina con la misma sonrisa cálida de siempre. Habíamos trabajado juntos durante años, pero Carlos y Patricia jamás supieron de su existencia. «Don Miguel», me dijo mientras revisaba una carpeta gruesa, «han sido 40 años de inversiones muy inteligentes. Su disciplina para ahorrar cada peso ha dado frutos extraordinarios». Mientras él hablaba, yo recordaba todos esos años como conserje. Cada mañana llegaba a la escuela a las 5 de la madrugada, una hora antes de que llegara cualquier maestro. Durante el día, mientras limpiaba aulas y pasillos, observaba y escuchaba. Los maestros hablaban de inversiones, de acciones, de oportunidades de negocio, y yo, el simple conserje, absorbía cada palabra. Con mi modesto salario, comencé a hacer pequeñas inversiones. 5 pesos aquí, 10 allá. Carmen siempre me apoyó, aunque nunca entendió completamente lo que yo hacía.
Confío en ti, Miguel, me decía. Tú siempre has sido inteligente con el dinero. Sus acciones en empresas de telecomunicaciones se multiplicaron por 20. Continuó el licenciado. Sus inversiones en bienes raíces han generado rentas constantes durante décadas. Y luego está la herencia de doña Elena... doña Elena Vázquez, la directora más respetada que había tenido la escuela. Durante mis últimos 10 años de trabajo, desarrollamos una amistad especial. Ella valoraba mi dedicación, mi honestidad, mi lealtad. Mientras otros empleados iban y venían, yo permanecí firme, cuidando esa escuela como si fuera mi propia casa. Cuando doña Elena enfermó de cáncer, pasé horas en el hospital acompañándola. No porque fuera mi obligación, sino porque la respetaba genuinamente. Carlos nunca supo de estas visitas. Para él, yo solo era un conserje que regresaba tarde a casa. Don Miguel, me había dicho doña Elena en su lecho de muerte, tomando mi mano con la suya temblorosa. Usted ha sido más que un empleado para esta institución. Ha sido el corazón de esta escuela. Quiero que sepa que he incluido algo especial para usted en mi testamento. Cuando murió, descubrí que me había dejado no solo una suma considerable de dinero, sino también una propiedad completa, un edificio de apartamentos que generaba rentas mensuales sustanciales. En total, don Miguel, dijo el licenciado con admiración, su patrimonio asciende a 2.8 millones de pesos. Es usted un hombre muy rico. Esa tarde regresé a casa de Carlos con una sonrisa que no podía ocultar. Habíamos quedado en que el licenciado vendría al día siguiente para hacer ciertas gestiones. Pero antes tenía una pequeña sorpresa para mis queridos familiares. Durante la cena mantuve mi comportamiento usual. Serví la comida, limpié la mesa, actué como el viejo inútil que ellos creían que era. Pero cuando Carlos comenzó nuevamente con sus amenazas sobre el asilo, decidí que había llegado el momento. Carlos, le dije con una calma que lo sorprendió, mañana vendrá el licenciado Ramírez a visitarme. Creo que sería interesante que tú y Patricia estuvieran presentes. ¿Un licenciado?, preguntó Patricia con desconfianza. ¿Para qué necesitas un abogado, viejo? Ya lo verán, respondí simplemente. Al día siguiente, cuando sonó el timbre, abrí la puerta personalmente. El licenciado Ramírez llegó con un maletín y una sonrisa profesional. Carlos y Patricia lo observaban desde la sala con curiosidad nerviosa. «Buenos días», dijo el licenciado. «Vengo a discutir algunos asuntos legales con don Miguel Hernández». Nos sentamos en la sala, y el licenciado abrió su maletín con solemnidad teatral. «Don Miguel», comenzó en voz alta para que todos escucharan, «como su asesor financiero durante los últimos 20 años, vengo a informarle sobre el estado de sus inversiones y propiedades». Vi cómo Carlos y Patricia intercambiaron miradas confundidas. ¿Inversiones? ¿Propiedades? Sus acciones en el mercado han alcanzado un valor de 1.2 millones de pesos. Sus 3 propiedades inmobiliarias están valuadas en 900,000 pesos y generan rentas mensuales de 45,000 pesos. Y la herencia de doña Elena Vázquez suma otros 700,000 pesos. El silencio en la sala era ensordecedor. Patricia tenía la boca abierta y Carlos había palidecido completamente. En total, continuó el licenciado con voz clara y fuerte, don Miguel Hernández posee un patrimonio neto de 2.8 millones de pesos, lo que lo convierte en uno de nuestros clientes más exitosos. Carlos se levantó tambaleándose como si hubiera recibido un golpe físico. «Papá, ¿es esto verdad?», murmuró con voz quebrada. «Completamente verdad», respondí levantándome con una dignidad que había perdido durante meses. «Y ahora, licenciado, proceda con la compra de la casa que vimos ayer». «¿Qué casa?», preguntó Patricia con voz histérica. «La casa donde viviré a partir de la próxima semana», respondí. «Una hermosa propiedad de 4 habitaciones en el mejor barrio de la ciudad.
Ya no necesito buscar trabajo, Carlos, y definitivamente no necesito un asilo. La transformación en sus rostros fue instantánea. Carlos se acercó a mí con lágrimas en los ojos, tratando de tomarme las manos. Papá, perdóname, no sabía. Si hubiéramos sabido exactamente, lo interrumpí. No sabían. Me juzgaron por mi apariencia, por mi trabajo humilde, por mi edad. Me trataron como basura cuando creyeron que no tenía nada que ofrecerles. Patricia se acercó también, con una sonrisa falsa que ya conocía demasiado bien. Miguel, querido suegro, todo esto ha sido un malentendido terrible. No, dije firmemente, no ha sido un malentendido. Ha sido una revelación de quiénes son ustedes realmente. Me dirigí hacia mi cuarto para recoger mis pocas pertenencias. La lección aquí, Carlos, es simple. Nunca subestimes a las personas por su apariencia o situación aparente. El respeto, el amor y la dignidad no tienen precio, y ustedes acaban de descubrir lo caro que puede ser perderlos. Esa tarde me mudé a mi nueva casa. Carlos y Patricia perdieron no solo a un padre, sino la oportunidad de conocer a un hombre que había construido una fortuna con trabajo honesto y sabiduría. Ahora vivo en paz, rodeado de dignidad y respeto, y cada vez que veo mi cuenta bancaria, sonrío, recordando la expresión de shock en sus rostros cuando descubrieron que habían despreciado a un millonario. A veces, la justicia llega cuando menos la esperamos.